Buenas tardes, estimado docente y compañeros. En esta ocasión vamos a ver sobre el caso de Mónica y caso de la violación de Mónica y con los hechos de muerte. En este caso, para hacer un análisis, los tres individuos son procesados por el delito de violación con muerte de una joven de 14 años. El diagnóstico dice que uno de los procesados presenta un trastorno de la sexualidad, especialmente sadismo sexual. Para eso tenemos que analizar qué es el sadismo sexual. El sadismo sexual es un trastorno en el cual una persona obtiene placer sexual de infligir dolor o sufrimiento físico o psicológico a otra persona. Este trastorno es importante para determinar si el procesado tiene una capacidad plena de comprender la ilicitud de su conducta o si ésta fue influenciada por su trastorno. También tenemos que analizar, en este caso, el concepto de imputabilidad, que no es más que se refiere a la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de su acto y actuar conforme a esa comprensión. Y también tenemos que analizar la inimputabilidad, que en situaciones donde una persona sufre un trastorno mental grave, su capacidad de imputación puede verse afectada, lo que podría llevar a una inimputabilidad parcial o total. Los fundamentos jurídicos para esta imputabilidad pueden ser dentro del Código Penal ecuatoriano, es decir, el COIP, establece que es imputable quien en momento de cometer el hecho de la criminalidad de su conducta y de actuar conforme a esa comprensión. Exime de responsabilidad penal según el COIP. La inimputabilidad puede ser puede eximirse de responsabilidad si el acusado sufre un trastorno mental grave según el artículo 74 del COIP. Los argumentos a favor de de la imputabilidad del procesado. Tenemos que entender la capacidad y control y comprensión, es decir, el diagnóstico de sadismo sexual no implica necesariamente que la persona no pueda comprender la criminalidad de sus actos. El procesado podría haber entendido que estaba cometiendo un crimen incluso si su motivación sexual estaba influenciada por su trastorno, o también por los actos premeditados, que en este caso el hecho de que el crimen haya sido premeditado con múltiples agresiones sexuales y la asfixia final sugiere que el individuo actuó con una conciencia plena de la ilegalidad de su conducta a pesar de su trastorno psiquiátrico. Dentro de las fuentes jurídicas tenemos que las sentencias de la Corte en la Constitución del Ecuador, en algunos fallos, ha establecido que los trastornos psiquiátricos no excluyen la responsabilidad penal, especialmente cuando la persona tiene la capacidad de entender las consecuencias de su conducta. Algunos argumentos en contra de la imputabilidad del procesado. Tenemos las influencias del trastorno de la conducta. El trastorno sadista podría haber afectado el juicio del procesado, limitando su capacidad para actuar de acuerdo a la norma. La motivación subsiguiente de su trastorno podría haber distorsionado su comprensión sobre el daño que causaba a la víctima. El trastorno mental grave, dado que el sadismo implica una alteración del juicio y del control sobre los impulsos, podría también argumentarse que el procesado no tenía pleno control de sus actos. También podemos valernos de una fuente científica, y esto analizando el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. Se dice que el sadismo sexual se clasifica como un trastorno mental grave que afecta la capacidad de controlar los impulsos. En algunos casos, esto puede disminuir la imputabilidad, ya que el individuo puede carecer de control sobre sus acciones impulsivas. En conclusión, podemos mencionar que la imputabilidad parcial, a pesar del trastorno sadista, el procesado puede ser considerado imputable si se determina que comprendía la criminalidad de su acto y tenía capacidad para controlarse. En este caso, aunque su trastorno pueda haber influido en su comportamiento, los elementos premeditados del crimen, como la violencia sexual y el estrangulamiento,
sugieren que el procesado entendió la naturaleza ilegal de sus acciones y actuó con pleno conocimiento. Dentro de esto también podemos mencionar que podría tener un posible atenuante por el trastorno que puede ser considerado como un atenuante en el juicio, afectando la plena, pero no necesariamente excluyendo la imputabilidad. Y también podemos mencionar que en el Código Orgánico Penal del Ecuador, pues una persona que sufre trastornos mentales no puede ser imputada. En este caso necesitaría de una atención médica. Muchas gracias.